Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Otro sábado más con palabras cristianas, dar en el blanco. Le damos gracias por este día, por este tiempo. Gracias por este fin de semana, este lindo fin de semana que nos va a tocar. Un día hermoso hoy sábado que nos regaló Dios. Así que disfrutemos, aquellos que pueden ir a una plaza, salir un poco después de tanto encierro. Así que a disfrutar el día que está hermoso. Así que hoy vamos a dar una palabrita en Josué, una palabra conocida, pero bueno, Dios puso en mi corazón esta palabra de Josué capítulo 1. Esta palabra, por algunas preocupaciones que tenía un hermano, y, y Dios puso en mi corazón esta palabra que a veces se usa un versículo como para ver la promesa que Dios tiene para nosotros, pero bueno, vamos a leerla y a discernirla a la luz de la Escritura. Antes voy a hacer una oración en este día, espero que obviamente que estén todos bien, que estemos confiando en Dios, tener esa esperanza que tenemos en Dios, que este tiempo ya va a pasar. Prácticamente ya hay muchas aberturas, muchas eh, lugares para salir, salvo las de los lugares encerrados como los cines o hacer recitales o los teatros. Gracias a Dios se están abriendo las iglesias, así que es tiempo de seguir buscando de Dios, es tiempo de ver lo que Dios tiene para nosotros, pero no dejar de seguir buscando, ya que abrieron las iglesias. También debemos seguir buscándolo en nuestra casa como lo hicimos en este tiempo, porque eso es lo que Dios dispuso este tiempo, que podamos buscar de Dios en la intimidad de nuestra casa, hacer un altar y leer la palabra, estar tiempo con Dios en oración. Así que damos gracias a Dios por estos tiempos que nos están tocando, y aprovechando ese tiempo de tener esa intimidad con Dios. Así que demos gracias por eso también. Así que voy a hacer una pequeña oración para iniciar la lectura de la palabra. Señor Jesús, estamos frente a tu presencia, Señor, inclinamos nuestro rostro delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición para aquellos que la escuchen, Señor, que caiga en buena tierra, en buenos corazones, Señor, para que puedan tomar esa palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y a la luz de la Escritura, Señor, puedan entender, Señor, tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Así que te damos gracias por este tiempo, gracias por el privilegio que tú me das de dar siempre el sábado una palabrita de aliento, una palabrita de enseñanza, una palabrita de paz, una palabrita de esperanza, Señor. Así que te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo descienda en cada hogar, que haya paz en cada hogar, descienda en este lugar para que puedas ministrar, Señor, a través de mí, que yo soy un instrumento, solo un instrumento, Señor, y que tú puedas ministrar las almas, Señor, en el nombre de Jesús, y puedas darle paz, tranquilidad, esperanza, sacarle el temor, sacar los miedos. Así que te damos gracias por este día, Señor, que esta palabra sea de bendición, Señor, y te decimos amén, amén y amén. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Vamos a cantar una alabanza de Marcos Yaroide. Todo se lo debo a él. ¿Cuántos podemos cantar esta canción y decirle a Dios cuánto te debemos por este tiempo, cuánto te debemos porque tu mano no se ha cortado, porque siempre nos has sostenido a pesar de esta pandemia, a pesar de este virus, siempre nos ha sostenido? Así que es una linda alabanza para cantar en estos tiempos. Así que ahí va, vamos a cantarla, a ver cómo sale. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él.
en mí no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Gloria a Dios por esta canción. ¿Cuánto le debemos a Dios del lugar donde nos sacó? ¿Cuánto le debemos a Dios todo lo que nos sustenta? ¿Cuánto le debemos a Dios nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo? ¿Cuánto le debemos a Dios? Así que damos gracias a Dios primeramente por todas esas cosas que nos ha dado, de donde nos ha rescatado. Así que le damos gracias a Él por este tiempo, porque nos ha sostenido. Siempre digo que nos ha sostenido con su mano, con su diestra de poder. Así que le damos gracias por eso, en el nombre poderoso de Jesús. Así que vamos a buscar un instrumental de música cristiana para ir dando la palabra. Así que así vamos leyendo la palabra en Josué capítulo 1. A ver si ahí va. Ahí va. A ver. Ahí va. Ahora sí. Ahí va. Vamos a leer
Yo voy a leer el capítulo 9, el versículo 9, que es el que a veces nos dan la palabra, ¿no? Para que no nos caigamos, no nos desalentemos. Entonces siempre este versículo nos dan mayormente, siempre algún hermano lo manda, o a veces predican esta palabra. El versículo 9 dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: mirá que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esto, como les comentaba antes, tengo un hermano que está caído, está abatido porque de su iglesia no lo han llamado, no le han preguntado cómo anda, no lo han visitado, aunque sea hasta la puerta, no le han escrito. Y hay, en muchas iglesias seguramente habrá pasado esto. Pero yo siempre que leo este versículo, o me mandan este versículo, yo lo voy a leer desde el versículo 6 al 9, lo voy a leer, para entender por qué Dios le manda a Josué que se esfuerce y no desmaye. Y el versículo 6 dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaras en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y le vuelve a reiterar en el versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Así que siempre que mandan este versículo como palabra de aliento, como palabra de esperanza, para que uno no desmaye, yo siempre leo los anteriores, porque no es solamente esta promesa de que si yo me esfuerzo y soy valiente y no desmayo, Jehová o Dios estará conmigo a donde quiera que yo vaya. Para que se cumpla esta promesa, del versículo 9, nosotros tenemos que cumplir con lo que dicen los versículos anteriores, que dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, cuando Dios me manda en el versículo 9 a que sea valiente, a que me esfuerce, a que no tema, a que no desmaye, porque Jehová estará conmigo donde quiera que vayas, yo tengo que cumplir lo que dice el versículo 7. No me tengo que apartar de toda la ley, no me tengo que apartar de la palabra, porque no me tengo que apartar ni a diestra ni a siniestra, y seré prosperado en todo lo que emprenda. Porque el versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, para que yo tenga esta promesa y yo sea prosperado en todo lo que emprenda y prosperado en todo mi camino, yo tengo que cuidar la ley, yo tengo que cuidar lo que en este caso la ley de Moisés, ¿no? que en ese momento estaba escrito, Dios le había mandado a escribir en las tablas, y tengo que meditar en la palabra de día y de noche. No es solamente
que yo me esfuerce. ¿En qué me tengo que esforzar? Porque a veces nos dicen, esfuérzate y sé valiente para que Dios, ¿no?, te acompañe y no desmaye, para que Dios te acompañe donde quiera que vayas. ¿Y yo en qué me tengo que esforzar? ¿En qué me tengo que esforzar? Entonces, me tengo que esforzar en meditar en la palabra, en guardar la ley, en hacer las cosas que Dios nos manda. Y yo esto lo adjudico a las prédicas de la prosperidad, ¿no? Porque ahí nos enseñan todo, esfuérzate y sé valiente, no desmayes, o Dios te va a dar, o vos pedile que Dios te da, clama a ti que yo te responderé, y pedile que Dios te da, y pedile que Dios te da, y Dios no es Aladino, no tiene la lámpara mágica. Dios sí nos va a dar, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a sustentar, pero nosotros algo tenemos que hacer. Si no, es muy fácil el Evangelio. Yo le pido y Dios me da. ¿Y para qué? No leo la palabra, no hago oración, no hago ayuno. Así es muy fácil así el Evangelio. Entonces, la prédica de la prosperidad, yo se lo adjunto a esto. Nos han enseñado mal todo este tiempo. Entonces, vos pedile que Dios te da, vos pedile que Dios te prospera. Querés un auto, pedile que Dios te va a dar. Querés trabajo, pedile que Dios te va a dar. Querés cambiar la casa, pedile que Dios te va a dar. Querés de vacaciones, pedile que Dios te va a dar. Y no es así, Dios te va a dar, pero nosotros algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. No es solamente ver esa promesa. Nosotros nos tenemos que esforzar, tenemos que ser valientes, tenemos que leer la palabra, tenemos que meditar en ella, tenemos que leer de día y de noche, tenemos que estar en oración. No es tan así de Dios te va a dar, frotemos la lámpara que Dios te da. Dios no es mago. Y muchos lo toman a Dios como mago. Pedile que Dios te da. No, vos pedile que Dios te da. No, vos pedile que Dios te da. No, no es así. Tuvimos mal enseñado mucho tiempo. Dios nos da, pero nosotros algo tenemos que hacer. Y algo tenemos que hacer. Y no está solamente acá en esta palabra. En Jueces 6:12, cuando el ángel de Jehová le habla a Gedeón, porque el pueblo de Israel estaban sometidos con los madianitas, ¿qué le dice el ángel de Jehová a Gedeón? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces, Jehová veía que Gedeón era esforzado y valiente porque hacía las cosas, porque trabajaba, y lo eligió a él. ¿Por qué? Porque él era esforzado y valiente. Él trabajaba con el Padre, hacía todas las tareas, y él se pone, digamos, como le pasó a Moisés, ¿no? ¿Por qué me elegís a mí, que yo no soy no tengo fuerza? Y si vos querés, en un momento de la palabra le dice, si vos nos pusiste en este sometimiento con los madianitas, ¿por qué me venía a pedir? Porque siempre Jehová necesitaba un líder, necesitaba una persona, y buscaba al que es esforzado y el que es valiente. Porque él, Gedeón, cumplía con la palabra, cumplía con los mandamientos de Moisés. Entonces por eso lo eligió y le dijo que es un varón esforzado y valiente. También encontramos en Daniel 10, encontramos la palabra que dice así, en el versículo 11 y 12, acá a Daniel se le presenta al ángel Miguel y le revela una palabra. Esto fue en la era del reinado de Ciro, rey de Persia. Le revela una palabra y le dice, en el versículo 10-12 le dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueran oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. ¿Por qué lo eligió a Daniel? Porque Daniel dispuso su corazón, porque Daniel se humillaba en la presencia de Dios, porque le tenía temor a Dios. Entonces, ahí vio el ángel, lo eligió a Daniel
para que le dé estas palabras. Y en el versículo 18 y 19, ¿qué dice? En el mismo capítulo de Daniel, en el versículo 18 y 19, ¿qué dice? Dice así. Dice: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces, a Daniel lo elige él cuando lo ve al ángel Miguel, y que se le aparece. Él se cae, desfallece en su fuerza, se siente débil, abatido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué le dice el ángel? Porque tú dispusiste tu corazón y te humillaste delante de tu Dios. Entonces el ángel lo tocó y recobró sus fuerzas y le dijo: la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y Daniel dice: mientras él hablaba, recobré mi fuerza. Entonces tenemos que ver que no es solo la promesa, ver la promesa de lo que hay de Dios para nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que cumplir con la palabra, tenemos que apartarnos de las cosas que nos hacen mal, tenemos que dejar las cosas del mundo, tenemos, como digo siempre, entregar nuestro corazón y transformarlo. Dios transforma esos corazones. En 2 de Crónicas, el rey David le dice a su hijo Salomón que tiene que hacer el templo, ¿no? Y le dice David, dijo además David a Salomón su hijo: anímate, esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Casi utiliza las mismas palabras que Jehová le habló a José, ¿no? No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, estará contigo, le dijo David a Salomón. Pero si vemos en este mismo capítulo de Primera de Crónicas, en el versículo 22, Jehová le había hablado a David y le dice que él no va a construir el templo a causa de que había derramado mucha sangre. Entonces ya ahí le dice que va a tener un hijo que se va a llamar Salomón. El versículo en Primera de Crónica, el versículo 22 dice así. Ya acá en este capítulo ya le estaba anticipando lo que iba a hacer Salomón. Por eso David en el versículo 28 le dice que se anime y que se esfuerce y que ponga manos a la obra. ¿Qué le dice Jehová a David en el versículo 22 del 8 al 13? Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos enrededor. Por tanto su nombre será Salomón, que esto es pacífico, quiere decir Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Y él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esto es lo mismo, la misma promesa casi
que le hace a Josué cuando le entrega la tierra prometida. Y acá podemos ver las promesas. Acá hay promesas que Jehová le hace sobre... Acá hay promesas que Jehová le hace a David sobre su hijo Salomón. Pero siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Debía poner por obra los estatutos y decretos que Jehová le dio a Moisés. Entonces, tenemos las promesas. ¿Qué promesa le dio Jehová a David? El cual iba a tener un hijo que será varón de paz, porque yo le daré paz sobre sus enemigos. ¿Cuál es otra promesa? Que lo afirmará en el trono de su reino sobre Israel para siempre. ¿Cuál es la otra promesa? Jehová está contigo y seas prosperado. ¿Cuál es la otra promesa? Jehová te dé entendimiento y prudencia. ¿Qué es lo que le pidió Salomón? Cuando le pide, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué le pidió Salomón? Sabiduría. Y acá Jehová ya le estaba prometiendo a David que Salomón iba a tener entendimiento y prudencia para que cuando gobierne Israel guarde la ley de Jehová. Pero ¿qué tenía que hacer Salomón? ¿Qué tenía que hacer Salomón? Que cuidara de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Entonces, ¿hay promesa? ¿Hay promesa de Jehová? Hay promesa de Jehová. Pero ¿qué tenía que hacer Salomón? Guardar los estatutos. ¿Hay promesa en Josué? Sí, hay promesa. ¿Cuál era la promesa? Que le daba a él la posibilidad de comandar a Israel a la tierra prometida. Y si leemos el capítulo de Josué, no perdió ni una batalla. Una sola perdió, porque cuando derrotan, si no me equivoco, al reino de Jericó, hay uno de las tribus que se queda con oro. Y Jehová le había dicho que no tomen nada porque esa ciudad era anatema. Por eso pierde la primera batalla, pero Jehová sacó a luz y esa tribu fue consumida por el fuego porque le reveló a Josué que habían sacado oro del reino de Jericó. Y a partir de ahí no perdió ni una batalla más, las ganó todas. Pero él seguía su palabra, meditaba de día y de noche, se esforzaba y era valiente. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta? Segunda de Timoteo 2, 1, 7. Dice así. Segunda de Timoteo 2, versículo 2, del 1 al 7. Dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acá tenemos una promesa también. ¿Cuántos nos dicen de esta promesa? Tú pues sufre penalidades. Esa también es una promesa de Dios. Que vamos a sufrir penalidades. Es una promesa. Pero vamos a tener nuestro, ¿cómo lo podemos decir? Nuestra recompensa, ¿no? Vamos a tener nuestra recompensa de esa promesa, del sufrir penalidades. Porque esa es una promesa de Dios, porque le dice Pablo a Timoteo, tú pues sufre, no, quizás vas a sufrir, o tal vez te va a pasar, o no creo que te pase, que te suceda. Sufre, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Y cuál es la recompensa de esa promesa? Lo podemos leer en el mismo capítulo 2, en el versículo 10 al 13. Dice así: por tanto,
todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, también es una promesa, pero siempre nos dieron la promesa de que Dios te da, Dios te da, Dios te da. Y el sufrir penalidades también es una promesa de Dios. En el Salmo 27, David escribe: Jehová es mi luz y mi salvación. Y ese salmo dice así. Acá también vamos a ver promesa de Dios. El salmo, él lo tituló Jehová es mi luz y mi salvación. Y esa es una promesa. Y dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre su roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y el versículo 10 continúa diciendo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y termina diciendo: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Acá David tiene promesa de Jehová. Es mi luz, es mi salvación, es mi fortaleza. Y David le clama a Jehová para recordar esas promesas. ¿Y qué le dice? En el versículo 7 dice: oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Le pide que lo guíe y le enseñe. En el versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. David dice que hubiera desmayado si no creyese en la bondad de Jehová. ¿Y cómo termina este capítulo? Después de la promesa de clamor, de la guía, después de las promesas, del clamor y de la guía, como si su corazón, si su alma le respondiera a esas promesas, a ese clamor, a esa guía que él buscaba. Su alma le responde, su espíritu le responde, y dice así en el versículo 14: aguarda a Jehová, esfuérzate. Al rey David le decía que se esforzara. Él era el rey David, el más ungido, el
el que más tenía relación con Dios, él podía estar tranquilo. Y le dice su alma, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Si el rey David debería esforzarse y alentar su corazón en Jehová, también lo tenemos que hacer nosotros. No es solo pedirle a Dios y hacer la plancha, es esforzarnos, de eso se trata el Evangelio. No solo de aferrarnos a las promesas de prosperidad, toda la palabra es una promesa, debemos aceptarla completa, no solo lo que nos conviene. Les voy a leer algunas de las promesas que también están escritas en la Biblia. En Mateo 5:11 dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Esa también es una promesa. Dios le está hablando a los discípulos. ¿Qué le está diciendo? Bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, por la causa de Jesús, os vituperen y os persigan y diga toda clase de maldad contra vosotros. En Lucas 6:22 tenemos otra promesa. Lucas 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Acá es más o menos una bienaventuranza como leímos en Mateo 5:11. Y en Lucas 21:12, ¿qué dice? Otra promesa tenemos, que dice así, 21:12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante los reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esa también es una promesa. Entonces, por causa del nombre de Jesús, ¿qué nos va a pasar? Nos echarán mano, nos perseguirán, nos entregarán, nos meterán en las cárceles y seremos llevados ante los gobernadores. También es una promesa. No es solo cambiar de casa, no es solo cambiar el auto, no es solo irnos de vacaciones. En 2 Corintios 4 también tenemos otra promesa que escribe Pablo. Dice así, 2 Corintios 4, del 6 al 10. Dice así: porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, sea de Dios, y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, pero para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto también es una promesa. Vamos a estar angustiados, vamos a estar en apuros, vamos a estar desesperados, vamos a estar perseguidos, vamos a estar desamparados, derribados, destruidos, pero vamos a llevar en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros somos tesoros
en barro, de barro, somos tesoro de barro, para que no nos creamos más que Dios. Entonces, por eso el alfarero, es esa parábola que Jehová le muestra a Jeremías, la vasija en mano del alfarero, para que si nosotros nos resquebrajamos por todas estas cosas que nos pasen, Dios nos va a formar de nuevo, va a hacer esa vasija de nuevo y nos va a fortalecer para que podamos soportar todas estas cosas. En 2 de Corintios, el mismo capítulo, en el 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 25, escribió Pablo estas palabras. Dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. Esto él lo cuenta para que vean lo que él ha padecido. Él ha estado en la cárcel con Silas. Pedro también ha estado en la cárcel. Y esas son promesas también de Dios. Que por seguir el Evangelio hay cosas que nos van a pasar. Pero debemos fortalecernos. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos, ser valientes, leer la palabra, meditar de día y de noche para salir de ese flagelo, de esa angustia, de esa tribulación, de ser perseguidos. Así que aferrémonos más que a las promesas, a asumir nuestro compromiso con Cristo. Porque como digo siempre, la mejor prosperidad que le podemos pedir a Cristo es la de nuestra alma. Si nuestra alma prospera, todo lo que necesitemos, y Dios sabe lo que necesitamos, será añadido. La palabra, y cierro con este versículo, la palabra en Mateo 6:13 dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Eso es lo que tenemos que buscar. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, lo que necesitemos, Dios lo suplirá, nos va a añadir. Entonces, están buenas las promesas de Dios. Están buenas que Dios nos sane. Está bueno que Dios nos prospere. Pero como digo siempre, la prosperidad tiene que ser del alma. Porque si nuestra alma está prosperada, está siendo prosperada por Jesús, por Dios, nuestra fe se va a fortalecer. Y todo lo que pasemos, todas esas promesas de persecución, esas promesas de que nos van a insultar, de que nos van a apedrear, de que van a hablar mentira, de que nos van a querer meter preso, todas esas promesas las vamos a poder superar también. Y ahí vamos a ver la victoria de Dios. Así que les pido que estén meditando en la palabra, buscando la palabra, analizando la palabra, buscando esa prosperidad del alma, esa prosperidad del corazón, esa prosperidad profunda, que es más que un auto, que una casa. Eso es material, porque una vez las cosas materiales, nosotros pedimos una casa y una vez que la tenemos ya está. O sea, ¿qué otro gozo tenemos? Ya tenemos la casa. Tenemos un auto y ¿qué otro gozo tenemos? Ya está, tenemos el auto, ya se pasó. Y así, las cosas materiales, una cosa material suple a la otra y suple a la otra, suple a la otra. Y nunca vamos a estar satisfechos. Tenemos que buscar la prosperidad del alma. Y todo lo que Dios nos dé, y toda la tribulación que tengamos que pasar, que también es una promesa, las vamos a poder pasar, las vamos a poder suplir, las vamos a poder sortear, las vamos a poder saltar, y vamos a poder mirar hacia adelante
y mirar la cruz de Cristo, y mirar y poner la mano en el arado y seguir para adelante, aunque hablen mal de nosotros, aunque nos tiren piedra, aunque pasemos tribulaciones, aunque padezcamos lo que padezcamos, podemos poner este versículo, el de Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque debemos saber pasar abundancia, debemos saber pasar penuria, debemos saber pasar buenas épocas y malas épocas. Y ahí también encontramos una promesa en ese capítulo de Filipenses 4, ¿no? Porque Pablo dice: he pasado abundancia, prosperidad, he tenido buenas y malas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que debemos esforzarnos, debemos ser valientes, pero debemos meditar en la palabra. Debemos cumplir lo que Dios quiere que cumplamos a través de la palabra. No es solamente ir a la iglesia el domingo, escuchar que nos dicen: Dios te va a prosperar con una casa, Dios te va a prosperar con vacaciones, y me voy para mi casa y sigo haciendo. Y ahí, cuando me voy para mi casa, es como que le doy vuelta a la espalda a Dios, porque empiezo a hacer lo que yo quiero. Y estamos equivocados, estamos errados. Esa no es la prosperidad que Dios quiere para nosotros. Dios quiere la prosperidad de la palabra, que tengamos entendimiento, que tengamos esa sabiduría, que sepamos manejar todo lo que Dios nos da, la abundancia, la escasez, y todo eso es prosperidad. La escasez y la abundancia también es prosperidad. Entonces, les dejo esta palabra para que puedan meditar sobre ella. Espero que haya sido de bendición. Es una linda enseñanza, no solo de la abundancia, ¿no? Estamos para pedirle a Dios, sino de que nos dé esa fuerza para soportar la escasez, de que nos dé esa fuerza y ser valiente para soportar las penas, las angustias, las tribulaciones, las derrotas. Si no, podemos terminar como el niño rico, cuando le dijo que venda todo y que lo siga. Y él se dio vuelta, él sabía todos los mandamientos, sabía todo él cumplía con todo, pero no quería dejar la riqueza. Entonces, esa persona no es esforzada y valiente, porque sabía todo, pero no quería dejar lo material. Y hay muchos que no quieren dejar lo material y no se quieren esforzar en el camino, quieren pedir nada más. No nos parezcamos a esa multitud de 5.000 hombres que alimentó con los panes y los peces. Y cuando Jesús fue vituperiado, fue encarcelado, fue castigado, no había nadie alrededor de Jesús. Se quedó solo. Entonces, no hagamos eso, porque el día que estemos en la presencia de Dios, Dios nos va a decir: ¿dónde estabas vos cuando yo te necesité? ¿Dónde estabas cuando yo necesitaba que leas una palabra? ¿Dónde estabas vos cuando yo necesitaba que alientes a un hermano? ¿Dónde estabas vos cuando yo necesitaba que le des alimento a alguien? Entonces, miremos, meditemos sobre la palabra, leamos la palabra, esforcémonos en aprender la palabra, seamos valientes para soportar todo lo que este hermoso camino tiene para nosotros, y esforcémonos, seamos valientes, no miremos para atrás, sigamos para adelante. Aunque pongan piedra de tropiezo, Dios la quitará. Aunque pasemos enfermedades, Dios nos sanará. Aunque pasemos tribulaciones, Dios las va a apartar. Porque nosotros nos esforzamos cada día. Dios nos ve desde los cielos de los cielos todo lo que nosotros hacemos. Y todo lo que nosotros necesitamos. Pero Él quiere que nos esforcemos. Es solamente dedicarle un poco de tiempo
a Dios. No es tanto lo que nos pide, sino es ese esfuerzo que nosotros debemos hacer. Es meditar en la palabra, aprender la palabra para poder ayudar a un hermano que necesite con algo de un sustento de alimento, con alguna palabra, con acompañarlo en algo. Pero necesitamos saber la palabra. Si no sabemos la palabra, ¿cómo vamos a sustentar al necesitado? No es mucho lo que nos pide Dios. Es leer la palabra, meditar de día y de noche, esforzarnos en eso. Así que los aliento a que lean la palabra, a que tengan entendimiento a través de ella, y van a ver las promesas que Dios tiene, esas promesas que uno necesita, que uno quiere, Dios nos va a dar, pero nos va a hacer entender las otras promesas que Dios también nos da, para saberlas sortear, para saberlas, hacer entender a otro hermano que necesita. Así que los invito a que puedan leer la palabra, a que puedan meditar en ella. Es un tiempo que Dios les pide nada más. No es tanto. No es tanto. Este tiempo era para eso, para buscar de Dios, para alimentarnos de la palabra, para reforzar o fortalecer la fe. Es esto lo que nos pide Dios, simplemente meditar la palabra de día y de noche. Y como le decía a Josué, le decía así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Todo lo que emprendamos, aquel negocio, aquel camino en el Evangelio, aquel estudio, aquel trabajo, aquella casa que querramos, todo lo que emprendamos, Dios nos va a prosperar. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si meditamos en la palabra de día y de noche, Dios hará prosperar nuestro camino. Los dejo con esta palabra, que espero que sea de bendición, que toque sus corazones. Nos estamos viendo. Voy a leer la oración que siempre hago del cierre, esa oración que cambia vida. Disculpen que se me había pasado. Voy a hacer un cierre antes de esta oración. Señor Jesús, te pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición, que llegue a los hogares, Señor, que llegue a aquel que necesita, Señor, para que entienda cuál es la prosperidad que tú nos das, Señor. Que no es solo lo material, sino también la prosperidad en la enseñanza de la palabra, la prosperidad en que tú seas nuestra guía, la prosperidad en que aprendamos a depender de ti, la prosperidad en que tú siempre camines adelante nuestro. Así que, porque tú nos guardas en el camino y nuestros caminos serán prósperos. Así que te doy gracias por esta palabra, que sea de bendición para las almas que necesitan y busquen de ti. Así que, nada, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que Dios los prospere en el alma, los fortalezca en la fe, los haga salgan más fortalecidos de este tiempo de pandemia y que busquen de Dios. Así que les doy gracias por este tiempo, gracias por estar del otro lado. Les voy a leer esta oración que cambia vidas, que dice así: Señor Jesús, yo te abro mi corazón,
te pido que entres a mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname de todos mis pecados desde mi juventud hasta hoy. Me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario como la salvación de mi alma. Esa es la prosperidad del alma, nuestra salvación del alma. Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una nueva persona, renovada, transformada, prosperada en el alma día a día, en el conocimiento de tu verdad, que es la palabra, por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga. Nos vemos el sábado que viene. En Palabras Cristianas, Dale en el blanco. Buen fin de semana. Y mañana que sea de bendición los que toman la Santa Cena. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Chau, chau.